Saludos, mi nombre es Claudio Intimaita y en esta oportunidad vengo a hacer una breve revisión sobre el tema eje hipotalámico hipofisiario. Para poder hablar sobre este tema debemos hacer una revisión sobre algunos conceptos básicos. El hipotálamo como tal es el centro coordinador del sistema endocrino que mediante el envío de señales a la pituitaria o hipófisis libera hormonas para regular procesos metabólicos. En general, esta estructura se encuentra en la base del cráneo y principalmente se encuentra divididas en 10 núcleos, dentro de los cuales nos van a interesar dos principalmente, el núcleo supraóptico y paraventricular. Una parte importante de esto es que las hormonas para actuar en esta región requieren de altas concentraciones debido a su degradación rápida y en general se distribuyen a través del torrente sanguíneo. En este caso son irrigadas por el sistema porta-hipofisiario. Aquí, como podemos ver, vemos en general la irrigación mediante arterias y venas que constituyen este sistema portohipofisiario. Y en general, la hipófisis se va a encontrar dividida en dos secciones, hipófisis y adenihipófisis, las cuales en general tienen distintos tipos de células, conocidas como células secretoras acidófilas o basófilas, dependiendo del tipo de tinción en el cual se encuentran. También son conocidas como células alfa y beta, respectivamente. Esta división es generada incluso por el origen embriológico, ya que mientras que la adenihipófisis deriva de la bolsa de Ranke, que es un derivado del epitelio faríngeo, la neurohipófisis deriva del ectodermo neural. Otro concepto importante a revisar son las hormonas. Las hormonas son sustancias químicas producidas por un órgano para regular la actividad de determinados tejidos. En este caso, el sistema endocrino. Y vamos a recordar principalmente el núcleo paraventricular y el núcleo supraóptico, que generan oxitocina y vasopresina respectivamente. En este caso, el hipotálamo va a regular o va a activar la acción de la hipófisis mediante hormonas liberadoras. Así tenemos la hormona liberadora de gonadotropina, tirotropina, corticotropina, la hormona de crecimiento, la somatostatina y la dopamina. Ahora, esto principalmente estimula la adenihipófisis o la región anterior de la glándula pituitaria, que va a generar toda esta serie de hormonas. La hormona luteinizante, folículo estimulante, estimuladora de tiroides, corticotropina, la hormona de crecimiento, somatotropina, y de manera independiente también la adenihipófisis va a secretar la prolactina. Además también tenemos la neurohipófisis, que principalmente va a tener una función de almacenamiento de lo que es producido en el hipotálamo, la oxitocina y la vasopresina, pero además también las va a producir de manera independiente en pequeñas cantidades. Además tenemos la hormona estimuladora de melanocitos, que anteriormente se colocaba como una hormona generada en la región media de la hipófisis, pero ahora se sabe que es principalmente generada en la adenihipófisis. No olvidemos que estas hormonas cumplen su función mediante el torrente sanguíneo y que principalmente requieren de estímulos, y así como estímulos también tenemos inhibidores, entre los cuales principalmente se encuentra la somatostatina. Ahora, tal como habíamos mencionado, estas hormonas actúan de manera específica en determinados tejidos u órganos. Para estos casos, vamos a organizarlos mediante la hormona, el órgano blanco y la función que ejerce sobre ellos. En general, la hormona luteinizante va a actuar sobre el ovario y los testículos, generando la ovulación y la secreción de andrógenos respectivamente, mientras que la hormona folículo estimulante va a actuar sobre estos dos órganos descritos para generar el desarrollo folicular y la espermatogénesis, mientras que la hormona estimulante de la tiroides va a actuar sobre la glándula tiroides y va a generar la secreción de las hormonas tiroideas T3 y T4. Mientras que la hormona de crecimiento va a actuar principalmente en el hígado para hacer la secreción de las somatomedinas, en este caso principalmente el IGF, que es el factor de crecimiento similar a la insulina. Además tenemos la prolactina, que va a actuar sobre la glándula mamaria y el ovario, generando la producción de leche así como de progesterona. Por otro lado, la oxitocina y la vasopresina, que van a tener acción también sobre el útero, la glándula mamaria y el riñón respectivamente. En general, las funciones del eje hipotálamo e hipófisis tienen un destino complementario con un órgano específico, sea hígado, tiroides, riñón y demás. En este gráfico pueden revisar todo ello y además hacer una profundización sobre los diferentes aspectos regulatorios que ello tiene. En general, para hacer un resumen, podemos ver que
El hipotálamo, mediante la secreción de hormonas liberadoras, va a estimular la adenohipófisis, que va a tener una acción específica sobre diferentes órganos, y además también complementa la acción mediante hormonas propias como la oxitocina y la vasopresina. Y esto en general va a poder permitir regular distintos procesos metabólicos en nuestro organismo. Eso sería todo de mi parte, muchísimas gracias y cualquier duda o aporte pueden hacerlas llegar mediante mi correo. Buenos días con todos. Yo soy Daniel Una Valdivia, estudiante de sexto año. ¿Sí? En esta ocasión vamos a hablar de la oxitocina, ya para terminar con el tema de hormonas de la hipófisis y del hipotálamo. Primero habría que definir qué es la oxitocina. Como ya es de esperarse, pues sabemos que es una hormona, ¿sí? Aunque es preferible en estos casos referirse a esta como un nonapéptido, ya que cuenta con 9 aminoácidos, ¿sí? Como vemos, en este caso, vamos a ver que bioquímicamente comparten una estructura, o mejor dicho, su estructura es bastante similar a la vasopresina u hormona antidiurética. Vamos a ver que va a presentar acá una especie de anillo formado por la unión de dos cisteínas a través de un enlace disulfuro, tanto la oxitocina como la vasopresina. Y ambas hormonas se van a diferenciar al nivel del segundo y del séptimo aminoácido. En este caso vamos a ver que la oxitocina presenta leucina e isoleucina y la vasopresina presenta arginina y fenilalanina. Ahora, como sabemos, estas dos hormonas van a ser almacenadas a nivel de la neurohipófisis, ya que su producción se va a dar a nivel de los núcleos hipotalámicos, el núcleo supraóptico y el núcleo paraventricular. Estos dos núcleos van a estar produciendo tanto la oxitocina como la vasopresina. Sin embargo, se le atribuye más al núcleo paraventricular la producción de oxitocina. También cabe recalcar que, dada su estructura similar, en algunas situaciones una va a poder cumplir con la función de la otra. También es necesario recalcar que su producción se va a dar a nivel del soma de estas neuronas, en la hipófisis, como son núcleos. Se va a permitir, digamos acá a nivel del núcleo y del retículo endoplasmático rugoso, la producción de estos nonapéptidos, y que van a poder viajar a lo largo de la acción y ser almacenados a nivel de los polos terminales o el telodendrón en vesículas, que cuando se dé el estímulo necesario pues van a ser liberadas al torrente sanguíneo. Eso evidencia que la neurohipófisis es simplemente un almacén de estas hormonas, no son producidas acá, son producidas a nivel del hipotálamo. Eso a diferencia de la adenohipófisis, que sí van a tener células que van a poder responder a los estímulos hipotalámicos y producir hormonas que también van a ser liberadas en torrente sanguíneo. Otro dato importante es que en la traducción del material genético hacia una proteína, primero vamos a tener que se va a generar en ambos casos una pre-pro-hormona, como la preprooxitocina y la preprovasopresina, que al ser lisada se va a formar la respectiva hormona y también otra proteína que van a ser las neuroficinas. En el caso de la oxitocina, la neuroficina 1, y la vasopresina va a estar con la neuroficina 2. Y las neuroficinas van a ser las proteínas encargadas del transporte, ¿no? Se le atribuye el transporte axonal que se va a dar desde el núcleo hasta los telodendrones, ¿no?, de estas neuronas. Ahora sí, entrando directamente con lo que hace la oxitocina, se podría resumir su función en esto, que sería la eyección de la leche y las contracciones uterinas en el trabajo de parto. Ahora, pero eso vamos a irlo desarrollando paso a paso. Primero que nada, vamos a hablar del reflejo de Ferguson, que es el que se va a dar cuando se empieza el trabajo de parto. Cuando ya se alcanza la madurez del feto, ¿sí?, en este caso, cuando ya se vaya a dar el parto,
debido a que va a haber un montón de reacciones bioquímicas a nivel del feto que van a permitir pues digamos un aumento de la producción de estrógenos a nivel de la placenta, ¿sí? A nivel de la placenta. ¿Esto qué es lo que va a permitir? Va a permitir que a nivel del miometrio, o sea los músculos del útero, se exprese una mayor cantidad de receptores de oxitocina. Ahora bien, cuando el feto va a entrar o digamos que ya va a estar en trabajo de parto, esto lo va a posicionar más cerca a lo que es el cuello del útero, permitiendo así que éste se dilate. Esta dilatación va a enviar una señal a través del sistema nervioso que va a llegar hasta el hipotálamo, en particular este núcleo paraventricular. Al llegar esta información, se van a despolarizar estas neuronas y se va a poder liberar acá la oxitocina. Esta oxitocina se va a liberar en el torrente sanguíneo y va a permitir que este útero, ahora que ya está sensibilizado por los estrógenos, ya que hay una mayor expresión de receptores para oxitocina, va a poder responder mayormente a este estímulo de oxitocina. Entonces va a poder empujar con más fuerza al feto para que pueda salir. Ahora, mientras mayor fuerza tenga, el feto va a poder salir un poco más y la dilatación del cervix también se va a poder dar, o la maduración del cervix también se va a dar. Entonces, a su vez, esta dilatación va a permitir otra vez enviar información al hipotálamo y va a permitir que se secrete más oxitocina. Como vemos, la producción de oxitocina va a permitir que este mismo estímulo se vaya a dar para que vuelva a secretarse la oxitocina. Esto es lo que nosotros conocemos como feedback positivo, que se va a cesar una vez que ya el feto o el producto ya se encuentre fuera. Esto es conocido como el reflejo de Ferguson. Ahora, existe otro reflejo que se va a dar ahora en el otro polo, en el lado de las mamas. Como vemos, cuando se dé el contacto del niño con la piel de la madre, esta piel y también la misma succión va a generar un estímulo sensorial que también va a llegar acá al núcleo paraventricular y va a permitir la liberación de oxitocina. Y esa oxitocina va a llegar al nivel de las células musculares que van a estar cubriendo los alvéolos de la glándula mamaria, y entonces va a permitir que ésta se contraiga y permite la eyección de la leche que va a estar en los alvéolos y que se va a poder almacenar a nivel de los ductos, y que el niño por la succión misma va a poder absorber la leche, ¿no? O succionar la leche. Ahora, acá vemos que tanto en el caso anterior como en el de la eyección de la leche, la oxitocina va a actuar principalmente a nivel de células musculares. En este caso vemos que actúa a nivel del miometrio, sobre las células musculares lisas que van a estar recubriendo los alvéolos de la glándula mamaria. Es por eso que la oxitocina a nivel celular va a permitir el ingreso de calcio extracelular para que sea intracelular, para que pueda accionar la contracción muscular. Ahora, esto es lo que se tiene como conocimiento general. Sin embargo, hay estudios que plantean otras funciones que tiene la oxitocina. Es bien sabido que se le ha atribuido, o mejor dicho, la oxitocina tiene actualmente el nombre de la hormona del amor. Sin embargo, vamos a ver que esta función es un tanto más compleja, ya que en este estudio, que lo dejo para que lo puedan revisar más adelante, vamos a ver que juntan varios estudios en los cuales muestran cómo es que la oxitocina y la vasopresina está envuelta en varios procesos cognitivos, sociales, emocionales, ¿no? Principalmente que van a ser procesos de comportamiento.
y vamos a ver que está asociado a, por ejemplo, lo que sería la agresión materna en el caso de los animales. Vamos a ver el comportamiento materno, principalmente estos comportamientos que van a ser tanto por el lado emocional, social y cognitivo. Ahora, es importante tener en cuenta esto, ya que vemos que se relaciona también con, o sea, su secreción misma también se va a ver afectada por otros procesos. Por eso es que también se recomienda que la madre, cuando esté dando de lactar, pueda tener pues un ambiente sano, un ambiente saludable, mentalmente hablando, para que ésta pueda tener una liberación de oxitocina exitosa, para que la secreción de la leche pueda ser, bueno, la eyección de la leche pueda ser óptima, ¿no? Principalmente esto es con respecto a la oxitocina, es un tema bastante corto, pero acá les dejo también este estudio para que lo puedan revisar un poco más a fondo. Eso sería todo y muchas gracias. Ok, vamos a hablar sobre la hormona antidiurética. Mi nombre es Miguel Cabanillas. Y bueno, esta es una hormona no peptídica. Está formada por 9 aminoácidos solamente. Sus funciones principales es el equilibrio osmótico y la regulación de la presión arterial. Y bueno, viene de una molécula más grande. Esta molécula más grande se llama la prepropreficina. Esta molécula grande, cuando se rompe, forma esta hormona, la neuroficina 2 y la glicoproteína 1. En la imagen de la derecha podemos ver el hipotálamo, la hipófisis y el infundíbulo, ¿no? Este es un grupo de cuerpos neuronales llamados núcleos. Este es el núcleo supraquiasmático y el núcleo paraventricular. El supraquiasmático es quien forma esta hormona y el paraventricular también, pero en menor medida. Vemos que de aquí salen axones neuronales que conducen esta hormona y desemboca finalmente los capilares de la neurohipófisis. Es así que a través de la sangre venosa viene esta hormona a todo el cuerpo. Entonces, como les había dicho, la regulación osmótica es una función y vemos aquí el lumen del túbulo colector. Estamos en el riñón, estas son las células de la pared y este es el tejido sanguíneo, ¿no? La sangre, la corriente sanguínea. Aquí vemos la vasopresina. Vasopresina también es otro nombre de esta hormona. Va a su receptor tipo 2, B2, la cual desencadena la formación de AMP cíclico. Esto a través de segundos mensajeros forma e induce la expresión de acuaporina tipo 2. Esta acuaporina tipo 2 es un receptor de agua que jala desde el túbulo colector, lo lleva a través de la célula y finalmente se lo lleva a la sangre, ¿no? A través de otro tipo de acuaporina, 4 y 5, ¿no? Es así que una de sus funciones es la de jalar agua, ¿no? Jalar entre comillas, ¿no? Jalar el agua y disminuir la cantidad de agua excretada a través de la orina. Aquí vemos, como les había dicho, el receptor B2 es que finalmente desemboca en la antidiuresis, que es disminución del agua en la orina. Y aquí vemos otro tipo de receptor, el B1, en la que también una de sus funciones, como les había dicho, es la regulación de la presión arterial a través de la vasoconstricción. Entonces, la vasoconstricción y la hipertrofia cardíaca a través de la elevación de calcio en las células musculares de los capilares sanguíneos, ¿no? Además, estimula la secreción de esta hormona una mayor osmolaridad en el plasma, que a través de los osmorreceptores del hipotálamo estimulan la secreción de esta hormona, ¿no? También la hipovolemia, que conduce a una menor presión arterial, que es detectada por los vasoreceptores de la aurícula y la carótida, y que conducen toda esta información de menor presión arterial, lo conduce al nervio vago, que estimula el hipotálamo y finalmente estimula la secreción de esta hormona. Adicionalmente, existe un receptor tipo B1B, llamado también B3, que se localiza en la hipófisis y media la producción de ACTH, que es otra hormona, a través del sistema de proteínas G y AMP cíclico igualmente, ¿no? Aquí vemos, aquí está, ¿no?
El B1, como les había dicho, a través de la hidratación de calcio produce una vasoconstricción, pero el B1B también produce la ACTH, ¿no? La hipófisis, un control de la ACTH. Entonces, otro dato adicional es que cuando el volumen sanguíneo, la volemia, desciende de entre 15 a 25%, la secreción de esta hormona puede llegar hasta 50 veces más. En esta tabla podemos ver algunos aspectos fisiológicos o algunas moléculas que estimulan e inhiben la producción de esta hormona, ¿no? La estimulan la náusea, el vómito, el estrés, la baja glucosa, la nicotina y los opiáceos. Y le inhiben la baja osmolaridad, los alfa-adrenérgicos, el péptido natriurético atrial, la clonidina y, lo importante, el etanol, ¿no? Eso sería todo con respecto a esta hormona. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Michael Cabrejos Espinosa, del Comité Permanente Académico de Sociedad Científica San Fernando. En este momento realizaré un breve resumen de la hormona prolactina. Características. La hormona prolactina es una hormona peptídica constituida por 199 aminoácidos. Esta es producida en el ala lateral posterior de la adenohipófisis, específicamente en las células lactótropas. Tiene vital importancia para el sexo femenino, principalmente ya que realiza la función de la producción de la leche mamaria. ¿Cómo se regula? Bueno, la regulación de esta es muy particular con respecto a las demás hormonas hipofisiarias, ya que la prolactina está en constante producción. Por ello, necesita una hormona inhibidora. En este caso, es la dopamina la que se va a encargar de inhibir la producción y liberación de prolactina, como al ser transportada desde el hipotálamo, específicamente el núcleo 4 es la que va a producir, por el sistema porta para encargarse de suprimir la prolactina. Aquí un cuadro con algunas sustancias inhibitorias y estimuladores de la prolactina. Tenemos en primer lugar como una hormona inhibidora conocida, la hormona inhibidora de la prolactina. Esta hormona en sí tiene un poco de debate. En algunas literaturas la ponen como si fuera igual que la dopamina y en otras las apartan como si fueran dos hormonas diferentes. Ya que las dos cumplen la misma función, ahí todavía hay un pequeño debate si son la misma hormona, tanto la hormona inhibidora de prolactina como la dopamina, o son hormonas diferentes. Tenemos también la dopa, la GABA, que tiene un factor inhibidor en la prolactina. Podemos encontrar GABA, ¿no? En el lóbulo anterior de la hipófisis, en la eminencia media. Y bueno, análogos de la dopamina que se usan en el tratamiento de prolactinomas. Tenemos estimuladores que, bueno, actúan directamente sobre la pituitaria y bloquean la inhibición dopaminérgica, como la hormona liberadora de tirotropina, la oxitocina, angiotensina y otros como la neurotensina y la sustancia P, histamina también. Tenemos estimuladores más conocidos, que en breve lo vamos a ver, como la succión en la lactancia materna, el estrés, como indicamos, una de las funciones más importantes es la formación de leche. Esta se realiza en conjunto con otras hormonas, como el estrógeno y la progesterona, que básicamente se encargan del desarrollo de los conductos mamarios. Aquí entra a tallar la prolactina, porque esta es la que se va a encargar básicamente de estimular a las células mamarias para que capten nutrientes, tanto estos sean aminoácidos,
glucosa, ácidos grasos, inmunoglobulina A, lactosa, para que de esta manera se pueda formar la leche. Y bueno, hay un desarrollo y funcionamiento de las glándulas mamarias. Podemos ver también su actuación en la lactancia. Esta se debe a la succión, que sirve como un estimulador en los mecanorreceptores que van a llegar al hipotálamo, inhibiendo la dopamina, o bueno, también podemos decir inhibiendo la hormona inhibidora de prolactina, lo cual va a generar una salida de prolactina y estimulación de las células mamarias, las cuales van a absorber, van a captar más nutrientes para una próxima lactancia. Podemos ver periodos de un aumento de secreción de prolactina de hasta 1 hora después de la lactancia. Encontramos, ¿no?, que la prolactina no solo tiene funciones relacionadas a la lactancia o relacionadas a la producción de leche. La prolactina se ha encontrado que tiene diferentes funciones. Algunas literaturas hablan de hasta 85 funciones que tienen relación con la prolactina, tanto en varones como mujeres. Por ejemplo, en los varones, el comportamiento de la prolactina puede afectar la función adrenal, el equilibrio electrolítico, puede generar ginecomastia y hasta galactorrea. Tenemos otras funciones, como podemos ver en el gráfico, relacionadas al páncreas, generando una estimulación y proliferación, un aumento de la actividad de las células betas, en la próstata también, en el sistema inmunológico, generando una proliferación y diferenciación. Aparte de esto también, la respuesta en las células natural killer, granulocitos, como la expresión del gen IRF1, en los linfocitos y monocitos. Estamos terminando este breve resumen de la prolactina. Aquí dejo la bibliografía de lo que, bueno, utilicé para poder realizar este breve resumen. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. Chicos, ¿qué tal? Mi nombre es Edith Rodríguez Prado y en esta ocasión les hablaré del eje hipotálamo hipófisis gonadal. Para comprender este eje es importante enfatizar en dos estructuras del hipotálamo, el núcleo arcuato y el área preóptica. Aquí se encuentran un conjunto de células que van a secretar la hormona liberadora de gonadotropinas. Esta será transportada a través de los vasos del sistema portal hasta la adenohipófisis o hipófisis anterior. Esta hormona va a actuar sobre las células gonadotropas. Se va a unir a los receptores asociados a proteína G y a través de una vía de señalización va a producir dos efectos. Uno de ellos, el aumento de gonadotropinas, de la hormona luteinizante y la hormona folículo estimulante. Y el segundo efecto va a ser la liberación de estos mismos a través de un proceso de exocitosis. Cabe resaltar que aquí se observará un fenómeno de reciclaje de receptor. Quiere decir que los receptores que han participado en dicha unión van a ser internalizados, una parte de ellos degradados y la otra parte devueltos a la superficie. Estas gonadotropinas van a actuar sobre las gónadas y estas a su vez van a producir hormonas y péptidos. Van a ser capaces de generar una retroalimentación positiva, estimular la producción de hormonas, o una retroalimentación negativa, inhibir la producción de esas hormonas. En caso de los varones, es importante recalcar que la hormona liberadora de gonadotropinas no se produce de forma continua, sino que se produce cada cierto periodo, en este caso cada 1 a 3 horas. Entonces las gonadotropinas van a actuar sobre las células que se encuentren en el testículo. En caso de la hormona luteinizante, van a estimular a las células del Leydig para que éstas produzcan la testosterona, que es responsable de los efectos virilizantes del varón. Además, va a ser capaz de producir una retroalimentación negativa tanto en el hipotálamo como en la hipófisis. Por su parte, la hormona folículo estimulante va a estimular a las células de Sertoli para que favorezcan la espermatogénesis, y esto lo hace a través de la producción de factores de crecimiento. Además de ello, le va a estimular a que produzca la inhibina, que viene a ser una sustancia capaz de producir una retroalimentación negativa específica de la hormona folículo estimulante en la adenohipófisis.
Además de ello, la célula de Sertoli contiene enzimas como la aromatasa, que van a utilizar la testosterona producida por las células de Leydig para producir estrógenos. Muy aparte de ello, la célula de Sertoli llega a ayudar a las células de Leydig, y esto lo hace a través de los factores de crecimiento capaces de aumentar la síntesis de receptores de hormonas luteinizantes y de esta forma favorecer una mayor producción de testosterona. En caso de las mujeres, es importante tener en cuenta el ciclo ovárico con su fase folicular y su fase lútea. Al igual que los varones, la hormona liberadora de gonadotropinas no se produce de forma continua, sino en descargas pulsátiles cada 60 a 90 minutos en promedio. Las gonadotropinas van a actuar sobre las células que se encuentran en los ovarios. Por su parte, la hormona folículo estimulante se va a encargar del crecimiento folicular, y esto lo hace a través del estímulo de las células de la granulosa. Estas células en conjunto van a formar capas que van a rodear a los ovocitos. Se van a encargar de producir a los estrógenos, que en la etapa inicial de la fase folicular lo encontramos en bajas concentraciones. He aquí donde se va a producir una retroalimentación negativa tanto en el hipotálamo como en la hipófisis. Entonces la concentración de las gonadotropinas van a estar disminuidas, es así que vemos bajas concentraciones de LH, pero suficiente cantidad para que pueda producir su efecto. En caso de la hormona luteinizante, va a actuar sobre las células de la teca. Estas producirán la progesterona, que también, al igual que los estrógenos, en bajas cantidades, y van a generar una retroalimentación negativa. Pero gradualmente los estrógenos van a ir aumentando hasta llegar a un pico. Es aquí donde cambia de retroalimentación, pasa de una retroalimentación negativa a una positiva, aumentando los niveles de gonadotropina, en especial de la hormona luteinizante. Es así que vemos desde una baja cantidad hasta picos muy elevados. Este pico elevado hace que la hormona luteinizante actúe también sobre las células de la granulosa, haciendo que ésta produzca la inhibina. Esta va a actuar sobre la adenipófisis, inhibiendo la producción específica de la hormona folículo estimulante, y a su vez la hormona luteinizante va a actuar sobre las células de la teca para que puedan producir mayores cantidades de progesterona, pero aún así sus niveles siguen siendo bajos, pero va a cambiar la retroalimentación a una positiva, estimulando. Estos picos altos de hormona luteinizante van a desencadenar dos fenómenos: la ovulación y el proceso de luteinización, en la que las células de la granulosa, en vez de producir estrógenos, van a llegar a producir altas cantidades de progesterona. Entonces, a medida que iniciamos ya la fase lútea y atravesamos esta, vamos a ver niveles altos de progesterona, estrógenos e inhibina, y estas van a ser responsables de una retroalimentación negativa, por ende una disminución de las gonadotropinas, hasta la degeneración del cuerpo lúteo, donde pasaremos nuevamente a la fase folicular. Espero que les haya gustado. Gracias.